Hablábamos de los libertarianos y hay que hablar de osos y sorpresas. Es una historia que incluso de hecho no la he acabado de leer, pero es porque es un libro que se llama A Libertarian Walks into a Bear. Un libertariano se encuentra con un oso, aunque en realidad es un juego de palabras sobre los chistes estos de dos personas entran en un bar, donde usa bear en lugar de bar. Pero finalmente se dieron de... Miren, yo tengo dos hijas viviendo en Canadá. Y una de ellas, la primera que estaba allá, en los primeros años que estaba a unos 50 kilómetros al norte de la frontera con Estados Unidos, me contaba que había que cerrar bien un contenedor especial de basura en las noches, que un día se le olvidó y me mandó la foto, porque se le metían los osos a comer en el contenedor de basura. Entonces me mandó, era un video de un oso metiéndose en su basura, y yo decía, hija mía, por favor regresa rápidamente a un lugar donde no haya osos. A ver, los osos sí son muy bonitos, los osos de peluche. El oso es el mayor carnívoro terrestre. Puede girar una piedra de 150 kilos así con una zarpa. Puede dejarte como falda de hawaiana con una zarpa. Puede correr a la velocidad de un venado. Es decir, en un sprint no puedes huir de un oso. Si crees que puedes huir de un oso, estás frito. La velocidad que pueden alcanzar esos animales es brutal. Y su voracidad equivale al tamañito que tienen, desde los osos negros más pequeñitos hasta los grizzlies, que son los grandotes. Con los osos no se juega. Bueno. Usted sabe, como padre yo estaba tan tranquilo con que mi hija estuviera con los osos. Mis dos hijas siguen teniendo contenedores contra osos. Un grupo de personas, principalmente hombres blancos y armados y solteros, luego se enojan porque digo los incels conservadores, bueno, hombres blancos, solteros y armados, se conocieron por internet y escucharon las ideas de un personaje, de una pareja en realidad. No todos eran solteros, no todos eran blancos y no todos estaban armados, pero era la mayoría. Y escucharon las ideas de un tipo que quería fundar una sociedad libre en el sentido de los libertarianos. La libertad absoluta de los mercados, del maldito gobierno, el del estatismo, porque todo esto es malísimo, ya sabes. Entonces, ellos pensaban que si los dejas en paz a los individuos libres, sin Estado, sin reglas, sin nada por el estilo, pues ellos florecerían, les iría muy bien, se autorregularían gracias a las fuerzas de la lógica, la razón y la eficiencia. Para su inspiración, por supuesto, utilizaban elementos de la ficción, entre ellos las novelas de Ayn Rand, de quien ya hemos hablado ampliamente aquí. Así que estos son los libertarianos, convierten la libertad en un fetiche tal que lo único que importa es la libertad individual. Ya la de los que están junto a ti, igual menos. Porque para que tú seas libre necesitas quitar a veces libertad a otros, asunto de ellos. Así que en 2004 se propusieron, sobre todo con esta pareja originaria, utilizar a Grafton, un pequeño pueblo en New Hampshire, como semilla de un proyecto libertariano, haciéndose con el control del pueblo. Esto que había intentado Osho, por ejemplo, en Antelope, del que hemos hablado frecuentemente, que para conseguir precisamente hacerse con un lugar en el municipio, cometieron el primer ataque bioterrorista de la historia, la secta de Osho, los Sanyasin, o Rajneesh, varios nombres usaba el gurú este. Entonces ellos decidieron que solo había 800 votantes en Grafton, entonces si ellos iban 2000, se iban a apoderar del pueblo, iban a poder hacer las leyes a su gusto, es decir, no leyes. Porque el Estado, ya sabes, hace impuestos, te roba y te controla, y tú quieres evitar eso. Entonces, su idea era convertir esto en una utopía libertariana. Y pues los activistas se empezaron a ir a Grafton. Llegaron 200 habitantes nuevos en 5 años, no tantos como los 2000 que querían, pero sí suficientes para influir en la política del pueblo.
La gente no les dio la bienvenida, ni a ellos ni a sus ideas de libertad, y uno de los originales diseñadores de este plan, Larry Pendarvis, había escrito de crear un espacio que honrara la libertad de traficar con órganos. Esto es muy Milei. El derecho a hacer duelos, es una forma de resolver las controversias, ¿no? Y el derecho dado por Dios y poco apreciado de organizar peleas entre vagabundos, pues gente sin hogar que le permites ganarse unos dineros rompiéndose la cara entre ellos, las llamadas bomb fights. Y además querían despenalizar cuestiones de crímenes sin víctimas como el canibalismo consensuado. Bueno, no se pudieron apoderar del pueblo, pero lograron hacer dos cosas. Por ejemplo, trataron de sacar a la escuela del control del distrito escolar, que en Estados Unidos son muy independientes los distritos escolares, y luego por eso se prohíben libros enloquecidamente en distintos lugares, pero no lo pudieron hacer. Trataron de descontinuar por completo el pago de las reparaciones de las carreteras. Mira, si tienes un bache, lo arreglas tú. El Estado no tiene por qué cobrarte impuestos para luego venir a tapar el bache. Es la lógica de Milei. Entonces, lo que sí lograron fue reducir en 30% el presupuesto municipal, asignar 0% a caminos, reducir la policía a un policía, y un policía que luego un día tuvo que reunirse en una reunión del pueblo, tuvo que ponerse de pie para decirles que no podía sacar a la patrulla durante varias semanas porque no tenía dinero para repararla y para que fuera un vehículo seguro, porque no había presupuesto, porque el Estado va a pagar la reparación de la patrulla que cuida la seguridad de todos, que quien se cuide solo. Esta es la idea. El chiste es que en vez de aparecer estas nuevas empresas aynrandianas que se hicieran cargo de esto y le cobraran a la gente en la iniciativa privada por tapar los baches o por hacer la policía, no pasó nada de eso. Lo que sí ocurrió es que se ocurrió el primer asesinato en la historia de Grafton. Los crímenes, los delitos violentos aumentaron en un 12%, se daban violentas disputas domésticas que la policía no paraba, y usted sabe que si oye que unos vecinos, una pareja de vecinos empiezan a pelear, llame a la policía. Yo lo he hecho. Sobre todo cuando ella empieza a gritar que la están matando, eso yo llamo a la policía, me da exactamente igual, ¿no? Y por supuesto los baches se multiplicaron como si se estuvieran reproduciendo en época de celo. Y entonces entraron en escena los osos. Los osos son muy atrevidos. Oye, cuando tú pesas eso, existe siempre el viejo chiste de ¿dónde duerme un gorila de 450 kilos de peso? Duerme donde le da la gana. Nadie le va a decir que no. Y más o menos empezó a aparecer. Los osos empezaron a aparecer en los patios, en los jardines, empezaron a desaparecer pollos y ovejas, propiedad privada de los grandes libertarianos, y las mascotas también. En un caso, una mujer estaba jugando con sus gatitos en su patio cuando apareció un oso y se llevó a dos de ellos de aperitivo. Es aterrador. Es tristemente cómico y al mismo tiempo es horrible. ¿Te imaginas tus gatitos? Mira, que yo prefiero los perritos, pero tus gatitos se los lleva un oso para comérselos. Help. ¿Help quién? Si nadie tiene por qué ayudarte. Otra de las características de los osos que se me olvidó mencionar: pueden oler la comida a una distancia 7 veces mayor que el mejor perro sabueso que ustedes puedan tener. Finalmente los osos se empezaron a atacar a las mujeres. ¿Por qué se presentaron los osos? Que los osos sabían, o eran sociatas los osos, no, somos socialistas, venimos a trabajar contra los libertarianos. No, pero es que mira, por ejemplo, las leyes que hacen que puedas poner
residencias, edificios residenciales en una zona y no en otra, y esa otra la reservas para osos, incluso la puedes cercar, puedes poner mecanismos para que los osos no vayan a la zona donde se puede vivir, fueron eliminadas. Tú te podías poner donde quisieras, es tierra de todos, tierras de todos. Tenías que tener contenedores como los de mi hija para que los osos no llegaran por tu basura todas las noches, ¿no? ¿Y quién me va a obligar a mí a poner esos contenedores? Hombre, bueno, los podríamos pagar todos con los impuestos. ¿Qué? ¿Cuáles impuestos? No. Cada quien dispone de su basura como quiera. Si no, no somos libres. Así que tienes gente viviendo en el bosque, en situaciones no tradicionales, muchas veces en tiendas, en contenedores, en containers de transporte. Cada uno maneja la comida a su manera. Cada uno se deshace de sus desperdicios a su manera y como quiera. Lo que le estás enseñando a los osos es, ahí hay comida. Y los osos, ¿qué van a decir? Uy, no quiero. ¿Son libertarianos, hay que respetarlos? No. Empezaron a entrar a las casas. Y otra de las formas en que los libertarianos lograron estos ataques de osos, es que a algunos les parecían simpáticos los osos y les empezaron a dar de comer. Tú sabes que cuando hay estas cosas, hay un letrero, cuando vas a lugares donde hay osos, el letrero de no le den de comer a los osos. Es mala idea. Pero ¿cómo le vas a prohibir que le den de comer a los osos a unos libertarianos de pro? Si yo quiero darle de comer al oso, le doy de comer al oso. Una mujer que se hizo conocida como la dama de las donas, o de los donuts, le dijo al autor del libro que estamos leyendo que le daba la bienvenida a los osos en su propiedad para darles cereales con donuts repletas de azúcar. Si luego ese oso se iba a casa de otro y quería sus donuts con azúcar y no se los daban, podían estar muy contentos. ¿Quién estaba viviendo en la libertad correcta? Empezó a hacer la pregunta entre los libertarianos. Y empezaron a acusarse entre ellos de estatistas. Algunos seguían alimentando a los osos, otros construyeron trampas, otros se encerraron en sus casas y otros empezaron a andar con armas cada vez más grandes, hasta que después de un tremendo ataque de los osos, se formó un grupo que fueron a matar 12 osos. En esa zona matar 12 osos es como matar 3 hormigas en un nido. O sea, no se vio afectada la población de los osos, se hizo el ridículo y además probablemente molestaste a otros osos. Todo esto culminó en 2012 cuando un ataque por un oso negro se produjo en el centro del pueblo de Grafton. Eso no había ocurrido durante al menos 100 años. Y todo el estado no había visto un ataque de un oso negro solo. Y en Grafton una mujer fue atacada dentro de su propio hogar y poco después otra. Uno pensaría, bueno, pues que lo lógico es poner reglas, ¿no? Nos reunimos todos, pues ponemos reglas. Pero cuando nos ponemos reglas ya somos gobierno, ya somos Estado. Y el Estado es malo. Nadie debe poderte decir qué hacer. Si pones impuestos es un robo, dicen mi ley, estos caballeros y estas damas. Si tienes autoridad, si tienes una policía que te cuide, pues estás dándole... utilizando el monopolio de la violencia del Estado probablemente en tu contra. El Estado no debe... Tú tienes que arreglártela solo, hasta hacer duelos, como decía el otro loco, que me parece que era el más extremista de todos, por supuesto. Esa es la historia de Grafton. Es la historia de todas las utopías, salvo excepciones muy contadas, que no pueden ser utilizadas como ejemplos precisamente porque son excepciones. Todas las comunas, todos los experimentos sociales comunitarios, incluidos los del primer socialista, George Owen, han fracasado. Y han fracasado porque generalmente, las comunas, las sociedades experimentales, las utopías,
no tienen en cuenta aspectos bastante evidentes del ser humano, de cómo somos los seres humanos, de que si podemos engañar, probablemente no lo hagamos todos, pero habrá quien engañe, y con uno que engañe empiezas a tener un problema en tu bonita sociedad anarquista. Con uno que no acepte las no reglas que se han impuesto todos, o alguno que se vaya al extremo, se hunde todo. Sin contar con problemas de carácter sexual, de parejas, de gente que, ay, sí, vamos a vivir todos en amor libre, y cuando haces en las comunas de amor libre, que se ha visto esto de una manera interesante, haces amor libre, todos contra todas y todas contra todes y tudis y tidis y tadas. Y a la vuelta de unos años tienes básicamente parejas. Obviamente hay gente que está muy comprometida con la idea del amor libre, bien, aplausos. Pero tienden a formarse parejas, nos guste o no. Tiende a haber diferencias. Oye, es que yo trabajé más que tú te estás haciendo tonto y yo me estoy deslomando aquí en el huerto colectivo. No es cierto, lo que pasa es que tú quieres ganar más que yo. Ah, hay envidias. Pues sí, desafortunadamente los seres humanos somos envidiosos, algunos más, otros menos. Pero con que uno lo sea mucho, estás empezando a meterle la serpiente a tu Edén comunitario. La historia de las utopías es así. Siempre ha sido así. Y aquí, en este bonito lugar, este es el ayuntamiento de Grafton, precisamente donde están los problemas, se pudo ver nuevamente que estas visiones utópicas que pretenden extremos no habituales en las sociedades humanas, que han experimentado muchas opciones, no solo no funcionan, sino que además acaban poniendo en cuestión nuestro concepto mismo, por ejemplo, de la libertad. Yo siempre he dicho que una sociedad no puede ser libre mientras no sean libres todos sus ciudadanos, todos sus integrantes. Los que hablan de libertad individual se olvidan de la importancia de la libertad social. Las libertades individuales son muy buenas siempre y cuando pueda gozar de ellas toda la ciudadanía, toda la sociedad, todos los integrantes de la sociedad. Cuando tienes un grupo libre y otro grupo no libre, vas a tener un problema. Defender la libertad individual sin considerarla un patrimonio social es un error. Olvidarse que somos animales sociales herederos de lo que han hecho las sociedades que vinieron atrás de nosotros por lo menos durante 300,000 años. Es un error. Pensar que se puede hacer todo a través del Estado o todo a través del mercado es un error, no porque nos parezca ideológicamente reprobable, es porque no funciona. Y por lo tanto, lo que tendríamos que estar tratando de hacer, en vez de inventar el hilo negro y descubrir el Mediterráneo y el agua tibia, es mejorar las sociedades que más o menos tenemos claro que funcionan. Las sociedades que tienen un estado del bienestar, las sociedades que tienen un concepto de la justicia que no llega a los extremos de regalarle todo a todos, como dicen los libertarianos. Cuando se enojan los libertarianos siempre te dicen, claro, y entonces la gente lo quiere todo gratis. Ya, pues si lo quiere no se lo va a dar nadie. Pero hay cosas que debe tener gratis, sí. Los extremos son siempre el ejemplo para no analizar los hechos reales. Mejorar las sociedades que mejor han funcionado, yo creo que es una aproximación mucho más razonable que hacer comunas y preciosas utopías donde los osos te pueden venir a enseñar lo que es la vida en sociedad.